Bienvenidos. Un saludito para todos y bueno, nos disponemos hoy a esta sesión final de este seminario de cosmovisión bíblica de la creación. Entonces, bienvenidos. Sara eh, 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 lo organiza y pues agradecemos a Sara por este espacio y oramos a Dios, oramos a Él. Entonces, hoy Dios, estamos acá reunidos ante ti y es para tus asuntos. Yo te pido, Dios, que lo que podamos entender de tu revelación en este seminario y hoy podamos vivirlo, podamos llevarlo a otros y sobre todo que nos acrecente la fe en ti y en tu reino. Oramos en tu nombre, Señor Jesucristo, y, y seguros de tu cuidado para con nosotros. Amén. Bien, entonces bienvenidos todos, muchas gracias. Entonces vamos a continuar. Nosotros quedamos en Génesis 1:27. Dios creó al ser humano. Y vamos a ver Génesis 1:28 y, eh, y, eh, y acabar pues el relato de Génesis hasta 2:4, que eso es lo que se llama el primer Toledot. Los Toledot son las, la recopilación que se hace en rollos. Esos eran los Toledot. eh, Génesis tiene 5 Toledot, o sea, Génesis realmente son 5 libros, ¿bien? Y el primer libro es de Génesis 1:1 hasta Génesis 2:4, ¿bien? Entonces vamos a verlo hasta allí y luego vamos a explicar Génesis 1:5. Eso es lo que vamos a ver hoy. Bien, bien, entonces vamos a remitirnos a la palabra. Dios, entonces vimos que nos creó hombre y mujer iguales en dignidad y fuimos creados al mismo tiempo. Pero nos han enseñado que primero creó al hombre masculino y después a la mujer, ¿sí? Femenina. Pero no es así. Ambos fueron creados al mismo tiempo, ¿sí? Eso es lo que, esa es la evidencia que tenemos, que ambos fueron creados al mismo tiempo con igual dignidad. Pero ya vimos que formó primero al hombre y después La formó idea era poner la portadas, mujer. pero ya, Esa es la ya había. idea, ¿no? Entonces formó al hombre y formó a la mujer, hizo a la mujer después. Bien, pero ambos fueron creados. Los creó como seres espirituales. A nosotros nos creó allí. Tú fuiste creado en Génesis 1:27 y yo también. Bien. Y aún allí fueron creados los que faltan por nacer aún. Bien. Entonces, los que faltan por ser concebidos y engendrados. No solo por nacer, sino por ser concebidos y engendrados. Bien. Entonces Dios nos creó allí. Y inmediatamente nos crea, en Génesis 1:27, nos da la misión como seres humanos. Bien, nosotros somos seres humanos y humano es la característica que tenemos nosotros, ¿sí? Tenemos cuerpo, tenemos alma y tenemos espíritu. Eso nos dice primera a los Tesalonicenses 5:23, ¿cierto? El ser integral es espíritu, alma y cuerpo. ¿Mm? Pero acá solo estábamos como espíritu, en Génesis 1:27. Todavía no teníamos ni el cuerpo ni el alma. Bien, en Génesis 2:7, Dios se hace el cuerpo del hombre a partir del polvo de la tierra. Entonces note que ahí no creó el cuerpo, sino lo hizo. ¿Sí? Lo formó exactamente, le dio forma a ese cuerpo y luego sopló su alma, su aliento de vida, su ánima de vida. Sí, exactamente, su ánima de vida. Eh, y fue el hombre masculino ya un ser viviente integralmente, espiritual, y cuerpo. Luego en Génesis 2:22 hace a la mujer, hace el cuerpo de la mujer proveniente de el del hombre y, con la misma alma que Dios le había dado a ese hombre. Entonces ambos están integrales ya hasta Génesis 2:22. Pero en Génesis 1:28 les dice la misión como seres humanos. Y humano implica que tiene espíritu. El humano es la calidad o la cualidad que tenemos nosotros que nos diferencia de los demás seres que tienen vida. ¿Bien? Y es que nosotros somos vida humana. ¿Bien? Los animales es vida animal, las plantas es vida vegetal. ¿Bien?
y los ángeles son vida angelical. ¿Sí? Pero nosotros somos vida humana. Pero la única vida que ha sido creada a imagen y semejanza de Dios somos los humanos. ¿Sí? Somos Ellos nada más están. la máxima vida en cuanto a el nivel de vida. Sí, somos los seres humanos porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero ¿qué es humano? Humano viene de humus. Humus en latín es suelo. ¿Sí? Y humus en español eh, es algo que produce el suelo que yo sé que existe, pero que no veo, pero que sé que existe. Y esa es la característica que tenemos nosotros. ¿Sí? Tenemos espíritu que sabemos que existe, pero no lo podemos ver. El cuerpo se ve porque es físico, ¿sí? Fácil ver el cuerpo. El alma, aunque no es física, es metafísica, pero se ve también, ¿sí? Porque naturalmente el cuerpo expresa el estado del alma, es decir, el estado de ánimo. Bien, ese es el estado del alma. Entonces, naturalmente tú puedes ver cómo está el alma de una persona. El alma es mente, voluntad, emociones. Bien. Siempre tenemos un derecho, un diseño tripartito porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, siendo Dios trifórmico y nosotros siendo tripartitos. Es decir, Dios tiene tres formas, nosotros tenemos tres partes. Nuestras tres partes es espíritu, alma y cuerpo. Bien, dentro del cuerpo tenemos tres partes. En el cuerpo tenemos tres partes, cabeza, tronco, extremidades. Bien, en el alma también tenemos tres partes, mente, voluntad, emociones. Y en el espíritu también. Pero humus significa algo que sé que tengo, pero que no puedo ver. El alma se ve por las manifestaciones naturales del cuerpo físico y por eso los ojos son la ventana del alma. Las que mejor ven el alma son las mamás, porque te miran a los ojos y ya sabe qué pasó. ¿Sí? Entonces, el alma se ve, aunque no es físico. Yo puedo leer el alma, puedo medir, pero no puedo ver el espíritu. ¿Mm? El espíritu solo es un asunto individual de Dios y nosotros. Solo Dios y tú, ¿sí? Conocen tu espíritu. ¿Qué hay en el espíritu? ¿Mm? Porque ellos aquí, o sea, todos nosotros acá estamos en Génesis 1:27 como seres espirituales. Pero en Génesis 1:28 nos da la misión que tiene que hacer el ser humano. Y ese humano, entonces, es espíritu que tiene espíritu porque sé que algo tiene, sé que tiene, pero que no lo puedo ver. Humus es algo que sé que el suelo tiene, pero que no puedo ver. ¿Qué es el humus? Humus es la condensación, perdón, la sublimación de los elementos naturales del suelo. ¿Bien? Los elementos naturales del suelo son pues todos los elementos que Dios puso en el suelo, todos esos elementos químicos, pero en su gran porcentaje son tres, ¿sí? Que son nitrógeno, fósforo y potasio. Por eso cuando tú vas a comprar un abono, lo compras, ¿sí? NPK, nitrógeno, fósforo y potasio, o lo compras 10-15-10 o 10-10-10-10, ¿sí? O 5-15-10, dependiendo tu suelo, pero esos números es cuánto tiene de nitrógeno, cuánto tiene de fósforo y de potasio. ¿Bien? Bien, entonces esos elementos naturales del suelo están en el suelo, ¿sí? Pero se subliman, ¿sí? Están en forma sólida en el suelo, pero se subliman, la sublimación es pasar de sólido a gas sin pasar por el estado líquido. Bien, se subliman por la oxidación del oxígeno sobre él. Entonces, cuando llueve sobre el suelo, ¿qué sucede? El agua de la lluvia tiene oxígeno y el oxígeno oxida los elementos naturales del suelo y los sublima y empieza a oler. Y hay un olor, y ese es el olor que vemos, el olor a tierra mojada. ¿Mm? Ese olor es el humus. Bien, yo sé que hay algo allí en el suelo, pero no lo puedo ver. ¿Mm? O cuando abrimos la tierra, el suelo, lo aramos, empieza a oler. ¿Por qué empieza a oler? Porque el oxígeno del aire oxida los elementos naturales del suelo y los sublima. Entonces el humus es ese olor a nitrógeno, fósforo y potasio sublimado. ¿Bien?
Entonces es algo que yo sé que el suelo tiene, pero que no puedo ver. Esa es la idea de humano. Sé que algo tiene, sé que tiene algo que no puedo ver, y ese es el espíritu. Eso es lo que nos diferencia de los animales. Eso es lo que nos diferencia de los homínidos, que ya vimos la serpiente, ¿cierto? Los homínidos tienen un cuerpo parecido al nuestro, ¿sí? Es un diseño funcional, pero la diferencia que tenemos es que primero no provenimos de ellos, ¿sí? Fuimos creados y segundo, ¿sí? Tenemos atributos espirituales, pero debo entonces saber qué es lo que hay en el espíritu. Y acá podemos responderlo con Génesis 1:28. ¿Por qué? Porque nos da la misión que tiene que hacer el ser humano, pero un momento, ¿cómo es que nosotros vamos a entender la misión? ¿Sí? ¿Cómo vamos a lograr comprender la misión que Dios nos da si aún no tenemos alma? Y en el alma está la mente. ¿Mm? Y no fue que entonces Dios se equivocó y nos dio el alma después. Entonces tengo excusa de no cumplir Génesis 1:28. No. Entonces en el espíritu tengo que tener algo que me haga comprender esta misión. ¿Mm? ¿Qué tenemos en el espíritu? ¿Sí? Entonces, cuando estudiamos la palabra respecto al espíritu humano, vemos que primero el espíritu humano hace posible una comunión con un mundo espiritual, ¿sí? Es decir, poder tener una, una común unión con un mundo espiritual que no veo. ¿Mm? Entonces, la primera parte del espíritu es la comunión con un mundo espiritual. Debido a que tengo espíritu, puedo tener esa capacidad de tener comunión con un mundo espiritual que no veo. Ahora, yo decido cuál mundo, ¿sí? Si es el mundo de Satanás y sus secuaces o el mundo de Dios. Bien, pero tengo la posibilidad de tener una comunión con un mundo espiritual. Primer atributo del espíritu humano. Estoy hablando del espíritu humano, no del espíritu santo. ¿Sí? Segundo, nuestro espíritu tiene una capacidad o una posibilidad de tener, o sea, tiene un diseño para tener la posibilidad de tener comunión con el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, tenemos como un lugar dentro de nuestro espíritu para poder tener comunión con el Espíritu Santo. Ese es el lugar del Espíritu Santo. ¿Sí? Los seres humanos tenemos y podemos tener comunión con el Espíritu de Dios. ¿Sí? Por eso nos creó como seres espirituales. Todo ser humano tiene ese lugar del Espíritu Santo. Pero solo los cristianos tenemos allí en ese lugar la comunión con el Espíritu Santo. Tenemos al Espíritu Santo en el lugar del Espíritu Santo. Los paganos tienen el lugar, pero no tienen al espiritual. Bien, ese es el segundo atributo, segunda condición que tiene el espíritu humano, el lugar del Espíritu Santo. Todos fuimos diseñados para poder tener comunión con Dios a través del Espíritu Santo, pero no todos lo van a decidir, no todos lo decidieron. Entonces todos tenemos el lugar, pero no todos tenemos la comunión. Y la tercera cosa que está en el Espíritu es la conciencia. ¿Mm? La conciencia es diferente al alma. En el alma está la mente, pero en la conciencia están los atributos morales. Y está la idea de lo bueno, ¿m? Lo correcto, ¿sí? El orden correcto, lo que se debe hacer. Esos son atributos en nuestra conciencia. La palabra entonces usa la palabra, la Biblia usa la palabra conciencia o a veces también usa la palabra para lo profundo del corazón, ¿sí? Que es la conciencia. Bien. Entonces, tenemos que ver la palabra corazón con el contexto, sobre todo en el Antiguo Testamento, porque de nuevo sí se hace la diferenciación, en el Antiguo no. Recuerden que el hebreo es un idioma muy pobre. Entonces, si está hablando de corazón como conciencia o corazón como emociones. Bien, siempre debemos verificar esa diferencia. Eh, y Dios nos dio conciencia. En la conciencia, entonces, nos puso una ley. Y la palabra de Dios nos dice en Romanos que Dios escribió la ley en la conciencia del hombre, en el corazón del hombre. Bien, una ley, ¿cierto? Y esa es la ley natural. Dios nos dio una ley. La conciencia es como, ¿sí? Un lugar donde tenemos un archivo que es la ley natural. A partir de esa ley natural que ya nos la dio por creación, ¿sí? Entonces podemos entender lo básico.
de todo, ¿sí? Y esa es la ley natural. Por eso es que no hay excusa en Romanos 1. Ay, pero a mí nunca me predicaron el evangelio, ¿qué culpa tengo yo? Que dice Romanos 1, eres inexcusable. ¿Por qué? Porque tienes la ley natural. Y a partir de la ley natural, solo con razonar la creación puedes saber que hay Dios y cuál es ese Dios. Entonces, por eso no hay excusa. Entonces, tenemos esa ley natural y esa ley natural nos da los atributos de la moralidad. Es decir, que es lo bueno. Es decir, Adán sabía que era bueno obedecer, pero aún así decidió desobedecer a Dios y obedecer a la mujer. Bien, bien. La mujer sabía que era bueno obedecer a Dios, pero aún así decidió obedecer a la serpiente, a Satanás. Bien, bien. Entonces, en el espíritu tenemos conciencia y en la conciencia está el entendimiento. El saber está en la mente, en el alma, pero el entender está en la conciencia. Entonces, por eso es que podemos comprender y entender la misión. ¿Sí? Esta misión se hace por ley natural. No necesito ser cristiano para cumplir Génesis 1:28. ¿Mm? Eso es para todos los seres humanos, ¿sí? No solo para los cristianos. Entonces, ¿qué nos dice Génesis 1:28? Dios los bendice, les dice bien, ¿sí? Bienvenidos, ¿sí? Los bendice y les dice, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, ¿sí? Sojuzgarla y señorear la naturaleza. ¿Sí? Fructifiquen, tengan fruto, ¿sí? Muestren en lo externo lo que tienen en lo interno. ¿Mm? Eso es fructificar, se dan testimonio, ¿sí? El fruto del árbol se da por lo interno que tiene y se muestra en lo externo. Bien, bien. Hagan algo mejor cada vez, fructifiquen. Luego multiplíquenlo, ¿sí? Llévenlo a otros en línea de multiplicación, en una razón matemática multiplicativa. Es decir, eso que tienen adentro, eduquen, enseñen a otros en una proporción multiplicativa. Bien, tengan hijos y enseñen, multipliquen. Esos hijos ahí en la Biblia no son solo los hijos en el hogar, sino también son los hijos en la iglesia y hijos en la escuela. Enséñenle lo que usted tiene adentro a otro. Desde el principio hay una misión educativa para el ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene espíritu y tiene conciencia. Bien, no es un entrenamiento, es una educación. El entrenamiento es para animales. ¿Mm? La educación es para seres humanos. Bien, eh, entonces hay una labor de llevar y pasar lo que yo tengo adentro de mí, lo que considero que es bien, ¿sí? A la siguiente generación. Bien, eso es el fructificar y el multiplicar. Bueno, eso es el multiplicar, exacto. El fructificar es algo personal, tenga testimonio, pero luego lleve eso que tiene adentro a otros. Y luego llenen la tierra. O sea, hagan esto llenando la tierra, formen naciones, ¿sí? Y administrenlas, ¿bien? Y, ¿sí? Sojuzguen con Dios, juzguen de acuerdo a las leyes de Dios, juzguen junto a Dios lo, todos los asuntos para su nación y dominen, señoreen esa naturaleza de su, ¿sí? Nación, esos recursos que yo ya les puse en esa nación. Eso es la labor para todo ser humano. Bien, bien. Es más largo, pero la idea, como estamos hablando, es de creación y no de ser humano, ¿sí? Entonces, pues voy a dejar hasta allí. Pero, ¿cuál es la idea? Hay una misión para el ser humano en Génesis 1:28. Luego, entonces nos dice, bueno, pero ¿y cómo se van a sostener para cumplir esa misión? Entonces nos da del 29 al 31, ¿sí? Y nos da del 29 y 30, ¿sí? Nos da la dieta que tenemos que tener para poder cumplir esta misión. Bien. Entonces nos dice que debemos comer, ¿sí? Proteína vegetal, ¿sí? Y fibra vegetal, ¿sí? Y frutas, carbohidratos. ¿Bien? Bien, eso es. ¿Sí? Y derivados pues de los vegetales, harinas, todo eso. Bien, eso es, de los cereales, todas estas cosas. Pero básicamente pues proteína y carbohidratos y fibra, vegetales. Bien, y luego, entonces, en el 31 entonces dice que todo lo que había hecho fue bueno en gran manera, era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto.
y ahí se acaba el día sexto. Bien, pero fue bueno en gran manera lo que pasó. No solo fue bueno, como ha dicho los demás, sino acá hace un énfasis en que fue en gran manera porque acá está el ser humano. ¿Sí? El ser humano está aquí, ¿bien? Y, él acá hizo, ¿sí? Todo lo que hizo en el día sexto fue algo muy importante y por eso dice que fue bueno en gran manera. Entonces luego dice, bueno, fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, toda la creación, todo lo que Dios había pensado, lo acabó en el día séptimo. ¿Sí? Génesis 2:2 nos dice que acabó la creación en el día séptimo y no en el sexto. De pronto nos han enseñado que Dios acabó la creación en el día sexto, pero eso no dice la Biblia. La Biblia dice en Génesis 2:2, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo. Entonces, ¿qué le faltaba? ¿Mm? ¿Sí? ¿Qué fue lo que acabó? Si ya para el sexto ya vio que todo, ¿sí? Bien, ¿sí? Todo estuvo listo, ¿sí? Pero fue acabado, ¿sí? Y el acabado es lo final. Fue, vio todo, miró que todo estaba bien y concluyó sí. Pero eso ya lo concluyó el día séptimo. Es decir, le puso el sello final, ¿bien? A la creación. El día séptimo la creación fue acabada, el día séptimo, ¿bien? La firma de la... ¿Qué hizo Dios el día séptimo de la creación? Respecto a la creación, la interventor. ¿Sí? Eso fue lo que hizo. Fue un interventor y que fue, vio que todo estaba bien y dio su certificado de interventor. Eso fue lo que hizo. Bien, y bendijo Dios el día séptimo, la santificó. ¿Sí? Ese día de la creación. Bien, y hasta ahí se acaba el primer Toledo, que es el Toledo de la creación. Bien, y entonces, hasta Génesis, en Génesis 2:4 inicia el segundo Toledo. Bien, entonces aquí ya vimos la creación. Entonces el ser humano podía comprender la misión porque tiene conciencia y tiene entendimiento. Cuando nosotros apelamos al entendimiento, entonces la información, ¿sí? Las leyes se quedan en la conciencia. En la conciencia solo tengo la ley natural por producción, por creación, pero además todo lo que yo razone de la evidencia de Dios en la creación, en la palabra, en el testimonio de Cristo y en la comunión con el Espíritu Santo, sí, lo voy a meter en mi conciencia. Cuando yo apelo a la conciencia de las personas, las leyes se quedan en su conciencia y se puede autogobernar. Bien, entonces debo apelar es a la conciencia de las personas, debo llevar a las evidencias. Bien, bien. Entonces, vamos ahora a verificar por qué nos han enseñado, ¿sí? Que la creación se acabó en el día sexto. De pronto, no sé si acá hay algunos que estuvimos en historia, que hablamos acerca de por qué, cuando vimos el inicio de la historia que fue la creación, hablamos de ello, pero como no están todos, voy a volver a repetirlo. Y para ello, pues voy a hacer por ahí unos 15 minuticos de esta introducción. Bueno, de este concepto. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos el testimonio de la creación, esta escritura que el Espíritu Santo inspiró a Moisés a que la escribiese. ¿Mm? Moisés no estuvo en el tiempo del Génesis, ¿cierto? Pero el Espíritu Santo inspiró a Moisés a que escribiese esto. Cuando nosotros vamos y verificamos el orden que tiene esta creación, ¿sí? Este relato de la creación, con la realidad de la creación, pues vemos que es igual. El orden es correcto. La ciencia comprueba que este orden es correcto. Pero Moisés no tenía el pensamiento científico, ni las herramientas, ni el nivel intelectual para saber esto. ¿Mm? Bien, fue inspirado por el Espíritu Santo. ¿Mm? Esto que le dijo. Esto no es todos los detalles de la creación, ¿sí? Pero sí fue lo que Dios quiso para que supiésemos, ¿sí? Información acerca de la creación y cómo Él se revela de manera general en Él, ¿sí? Para entender la manera específica, pues tenemos que profundizar en los conocimientos que nos
que Él nos ha dado en toda la creación. Entonces, teníamos esta idea de la creación, pero sabíamos que la creación había acabado en el día séptimo, que el Señor había dado su check final, el Señor, no, el Padre, en el día séptimo. Bien, bien. Y luego se nos empezó a enseñar que no, que fue en el día sexto. Pero ya vemos que la Biblia habla que fue en el día séptimo. Pero entonces, ¿por qué se enseña y hoy se enseña en la mayoría, más del 95% de los institutos bíblicos, que Dios acabó la creación en el día sexto y no el día séptimo? Sí, la Biblia dice que es en el día séptimo. Bien. Yo sé que aquí a algunos de ustedes se les enseñó que Dios acabó la creación en el día sexto y el séptimo descansó. ¿Mm? Bien. Y eso es lo que conocemos. Pero ¿de dónde viene esta idea? ¿Mm? Porque normalmente la creación no la enseñan a los niños, ¿sí? Y entonces eso es lo que se le está enseñando, pero esa idea sí no es la correcta de la Biblia. Bien. Entonces, resulta que en el siglo XVI se separa la iglesia de Inglaterra, Enrique VIII separa la iglesia de Inglaterra. Bueno, ya la iglesia se había separado, ¿sí? Con el arzobispo de Canterbury. 8 años después de 8 años de persecución de Enrique VIII a los separatistas de la Iglesia de Roma en Inglaterra, decide ya no perseguirlos, sino apoyarlos y declararse él el jefe de la Iglesia y separarse de la Iglesia de Roma y hacer la Iglesia Nacional de Inglaterra, donde el jefe de la Iglesia es el rey. ¿Bien? Que esos son los anglicanos hoy. ¿Bien? Bien, entonces ellos se separan de la Iglesia de Roma, se separan del Papa. Pero la razón de la separación es porque Enrique VIII quería el divorcio de Catalina de Aragón, ¿sí? Para poderse casar con Ana Bolena. Él no consumó el matrimonio con Catalina, ¿sí? Entonces su divorcio era legal, era legítimo. Pero eh, el Papa no aprobó el divorcio. ¿Mm? ¿Por qué? Pues porque España, que era el pobre del barrio, se había encontrado una guaca en América y ahora era el nuevo rico, ¿sí? Entonces, España pasó, ¿sí? De no tener ni plata para el Transmilenio, ¿sí? En luego tener una Toyota, ¿sí? Una camioneta Toyota. Eso fue lo que pasó, ¿bien? Bien, o sea, un nuevo rico, ¿sí? Porque los ricos ricos no andan en Toyota, ¿sí? Los ricos ricos andan en un Volvo o en otros carros, ¿bien? Entonces, eso fue lo que pasó. España es el nuevo rico. ¿Sí? Y el oro que tenía se lo daba a Roma, ¿sí? Para acabar la Capilla Sixtina. ¿Sí? Entonces el Papa no podía patear la lonchera, ¿sí? No podía decirle a España, ¿cómo le vamos a hacer este desagravio a Catalina, la hija de Fernando e Isabel, los reyes de España, que se había casado con sí, el rey de España, o sea, Enrique VIII, el heredero, ¿sí? Y ahora ya era el rey, ¿sí? Y entonces, pues no podemos hacerle ese desagravio, por eso no le apoya el divorcio. Enrique se quería casar con Ana Bolena porque él ya había tenido hijos sin casarse, ¿sí? Pero esos hijos solo eran hijas, no eran hombres, y solo heredaba el trono los hombres en Inglaterra. Entonces, sus primos, porque él era el único que quedaba de heredero al trono, y sus primos lo querían envenenar para tomar el trono, y él quería asegurar la línea de sucesión por su lado y no por la de sus primos. Entonces, solo tenía hijos, por eso él quería tener un hijo, ¿sí? Porque así el hijo fuese bastardo, era heredero al trono, pero solo tenía hijos. Entonces, se creía que era la mujer la que decidía el sexo de los hijos. Entonces, pues entre más caderas anchas, entre más cuerpo vo- eh, voluptuoso,
pues era más posible que naciese un hijo varón. Bien. Entonces, claro, Catalina no era voluptuosa, ¿sí? ¿Sí? Era normalita, más bien flaquita, mientras que llegó Ana Bolena, súper voluptuosa, caderas anchas, sí, puchecas, pompis anchos. Entonces, sí, dijo, esta es, pero ya se estaba casando ese día con Catalina, cuando pues llegó Ana Bolena de invitada a la boda. Entonces, pues no, yo necesito es casarme con Ana Bolena para tener un hijo varón. Entonces, debido a eso, él apoya entonces los separatistas que 8 años antes se habían separado y decide hacer la Iglesia Nacional de Inglaterra. Pero entonces Roma dice, esos son una farsa, esos no son la iglesia verdadera, somos nosotros, porque nosotros venimos desde la tradición de Pedro. ¿Mm? Y ahí debido a eso es que se hace el, el dogma de que Pedro fue el primer papa. Pero Pedro nunca fue papa ni nada, pero pues ese es el argumento que usa Roma. Bien, entonces los anglicanos o la Iglesia Nacional de Inglaterra, aún todavía no se llamaba anglicana allí, ellos necesitaban un mejor argumento. Entonces la estructura que hizo Enrique VIII para la iglesia fue que él era el jefe, era el rey, pero que el rey tenía muchos asuntos, ¿sí? Entonces, que los asuntos de la religión se los iba a dejar al arzobispo de Canterbury. ¿Por qué? Porque el arzobispo de Canterbury fue el que lideró toda la independencia religiosa. Entonces está bien, ¿sí? Yo soy el jefe, pero tú vas a coordinar. Entonces el arzobispo de Canterbury era como el papa anglicano. Y bajo el arzobispo de Canterbury le reporta al rey, bajo el arzobispo de Canterbury estaban los prelados de cada una de las 4 naciones británicas, ¿sí? O sea, Escocia, Inglaterra, Gales e Irlanda. ¿Mm? Entonces, el prelado de Irlanda era el jefe de la religión en Irlanda. ¿No? Y el prelado de Irlanda era James Ussher. James Ussher era un sacerdote erudito, ¿sí? Historiador. Fue reconocido como el hombre más inteligente de su siglo. Y entonces él dice, tenemos que tener un mejor argumento que el de Roma. ¿Sí? Y hace un libro de historia. ¿Sí? Ese libro de historia se llama Los Anales del Mundo, que es este libro, que es un mamoteto acá, 2 resmas. ¿Sí? Y estamos hablando de un libro gigantesco de historia, pero en forma de anales, es decir, contando la historia como un reportaje. Cuando la historia se puede hacer de 2 formas, en forma de anales o en forma de análisis. ¿Sí? El análisis son lo contrario, o sea, no lo contrario, sino lo que causa el análisis. Pero aquí, cuando lo hago en análisis, no tengo el análisis, sino que a partir de ello, entonces tengo que pensar y reinvestigar para tener un análisis. ¿Qué son los análisis? Los análisis es como una infografía. Es decir, él pone cada año y da un párrafo de qué fue lo que pasó en cada año en la historia. ¿Sí? Entonces, básicamente, para que entendamos, podría ser así: 2019, incendios forestales, 2020, pandemia de COVID, 2021, vacunación, 2022, vuelta a la realidad, 2023, ¿sí? Ascenso del socialismo global, ¿sí? Y 2024, ¿sí? Puntos de expresión de inconformidad global. Bien, en eso vamos. Entonces, eso es como la historia en forma de análisis. Entonces, él hace ese libro ¿con qué? Con la intención de tener un mejor argumento que Roma. Y él entonces dice que estudia las genealogías y inicia su libro diciendo esto. Entonces, su libro dice, la creación, acá tengo el inicio, ¿sí? Del libro. Entonces, no sé si acá se llega bien allí, pero aquí entonces tengo el libro y dice la creación, más arribita aquí. Hay de alcanzarse a ver algo. Bien. Y básicamente, ¿qué dice? La creación fue el 23 de octubre
de el año 4004 antes de Cristo, ¿sí? Bien, a la 1 de la mañana. ¿Mm? Bien, eso es. ¿Mm? Y empieza a contar qué pasó el 24 de octubre, qué pasó el 25 de octubre, y él entonces dice que la creación acabó el 29 de octubre del año 4004 antes de Cristo a las 5 de la tarde. ¿Mm? Bien, entonces él es el que pone que Dios acabó la creación el día sexto. ¿Mm? Bien, y que el séptimo día, o sea, el 30 de octubre del 4004 antes de Cristo, Dios descansó. ¿Mm? Bien, y él se viene así con todos los años desde el 4004, ¿sí? Enseñando qué pasó hasta que llega a los días presentes. ¿Mm? Y él cuenta qué gente hubo y qué pasó y todo esto, pero básicamente el libro está hecho para que fuese una evidencia, ¿sí? Entre comillas, para comprobar, entre comillas, que Enrique VIII, cabeza de la Iglesia de Inglaterra, es descendiente directo por la línea directa de la primogenitura desde Seth. Es decir, que Enrique VIII es el primogénito del primogénito del primogénito desde Seth hasta Enrique VIII. Es decir, que Enrique VIII es el descendiente del primogénito de Seth y ese primogénito de Seth tuvo otro primogénito y de ahí para allá todos esos años hasta que resulta que el actual es Enrique VIII. ¿Mm? Es decir, ustedes vienen desde Pedro, nosotros venimos desde Seth. ¿Mm? Entonces la verdadera iglesia es la anglicana, ¿sí? Es la Iglesia Nacional de Inglaterra. Esa es la idea del libro. Y entonces el libro necesariamente le da derechos divinos al rey, porque el rey, ¿sí? Enrique VIII, ¿sí? Es la promesa, ¿sí? Y le da, y ahí viene la idea del derecho divino de los reyes, de ahí viene la idea de este libro, viene la idea de la sangre azul de los reyes, ¿sí? Toda esta idea viene de este libro. Entonces, ahora el rey tiene derechos divinos. Es como si fuese Dios en la tierra. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la idea de la iglesia de Roma? Que el Papa es como Cristo en la tierra. ¿Sí? Es el vicario. ¿Sí? Entonces el Papa es como Cristo, pues Enrique VIII es como Dios, Padre, Hijo y Espíritu. No solo el Hijo. Entonces, esa es la idea. Pero Usher no contaba, ¿sí? Con un cristiano honesto, que fue John Locke. Entonces John Locke le dice, no, señor Usher, los reyes no tienen derechos divinos, porque la monarquía no es la forma de gobierno de Dios, sino es la república. La Biblia nos enseña que es la república y no la monarquía. Entonces, hace sus dos tratados de gobierno, el primer tratado de gobierno civil de John Locke, que básicamente es para decir, no es la monarquía y los derechos y los reyes no tienen sangre azul ni derechos divinos, tienen sangre roja. ¿Sí? Y que en ese sentido, pues se han hecho muchas obras. Aquí en Colombia, tal vez la más representativa de ese mismo estilo es la obra de David Sánchez Juliado, Mi sangre, aunque plebeya, también tiñe de rojo. ¿Sí? Que eso después se hizo una novela de televisión y todo ello. Bien, es esa misma idea, ¿cierto? No hay unos derechos divinos. Bien. Entonces Locke hace su primer tratado de gobierno y obviamente lo van a matar por eso, le toca evadirse, y luego hace el segundo tratado de gobierno civil de John Locke, que es, bueno, no es la monarquía, entonces, ¿qué es? Ah, mire, la Biblia enseña que es la república, ¿bien? Y ese es el segundo tratado. Entonces, claro, empieza a tener oposición de los pensadores de esta idea, pero a la larga en ese siglo, pues pelean los de Roma, pelean los de Inglaterra, pero un siglo después, pues cada cual siguió por su lado y ya, ¿bien? Hasta Darwin. Cuando Darwin, a mediados de los 1800, ¿sí? Dice que no, que Dios no existe, que venimos del mono, que necesitan millones de años, ¿qué hace la iglesia? Y acá hablo de la iglesia, toda la iglesia cristiana con sus diferentes manifestaciones, ¿sí? La iglesia evangélica, la iglesia romana, católica, la iglesia anglicana, la iglesia copta, la iglesia ortodoxa, todas las iglesias. Dicen, no, Darwin está mal. Darwin está mal porque la creación fue el 23 de octubre del año 4004 a la 1 de la mañana. ¿Mm?
Esa es la idea. Entonces la iglesia le da el valor de verdad, ¿sí? A Ussher, siendo que no era verdad. Eso se llama dogma. La iglesia hace un dogma. ¿Qué es un dogma? Cuando atribuimos a algo el valor de verdad sin evidencia. ¿Mm? No hay evidencia, nadie puede saber toda la línea de sucesión de toda la humanidad, si acaso ni siquiera sabemos quiénes fueron nuestros bisabuelos a veces, ¿sí? Y ya perdimos el rastro, ¿sí? Entonces, si acaso tenemos el mismo apellido, decimos, bueno, fuimos por ahí primos en algún lado, somos primos súper lejanos, ¿sí? Y eso, ¿sí? Entonces, muchos tienen el apellido porque no era su apellido, sino se lo pusieron porque eran esclavos, porque sí. De realmente tener la línea directa de la sucesión de quién fue el hijo de quién durante toda la historia, así sea de hace poquito, del 4004, es imposible, ¿sí? No, ni hoy con los computadores podemos, ¿sí? Con los software, ¿bien? Pero la iglesia le dio el valor de verdad para oponerse a Darwin. La iglesia no razonó, ¿sí? No tuvo fe. ¿Mm? ¿Por qué? Porque Dios se revela en la creación. Y la iglesia, entonces lo que hizo fue un dogma y le dio el valor de verdad a Ussher. Y se empezó a enseñar esto en todos los institutos bíblicos, en todas las escuelas, que la creación fue así y no se enseñó más la Biblia. Entonces, estas enseñanzas que yo he hecho con ustedes de la creación, es lo que se debió enseñar todo el tiempo, ¿sí? Pero no se enseña por qué, ¿sí? Porque enseñamos como Ussher dijo. ¿Mm? Y Ucher dice que los árboles fueron creados, que, perdón, las estrellas fueron creadas en el día 4. ¿Mm? Pero eso no es lo que dice la Biblia, ¿cierto? Eso fue lo que dijo Ucher. ¿Eh? Y así enseñamos, y por eso tenemos una pobreza de conocimiento de la creación. Bien. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace la iglesia? Hace el dogma, pero para ese momento y desde Cristo, desde que Dios hace la iglesia en Mateo 16:16, los cristianos somos los líderes en cada parte de la nación en la aplicación de los principios bíblicos. ¿Sí? Hasta ese momento. La nación tiene 7 partes, las 7 esferas de la sociedad, las 7 partes constituyentes de la nación. Los cristianos éramos los líderes en la ciencia. Rembrandt, por ejemplo, súper pintor bíblico, ¿sí? Bueno, todos los pintores, todos los músicos, bueno, la economía, los bancos, las universidades, todo era cristiano. Éramos los líderes de todas las partes de la nación. Las mejores familias eran las cristianas, ¿sí? Y no digo que fueran perfectas, pero eran mejores que las de los paganos, ¿sí? Y así. Entonces éramos los líderes de todo. Pero como hacemos este dogma, un dogma tú no lo puedes defender porque no tienes evidencia, pues porque es un dogma. Entonces la iglesia abandona el liderazgo de las 7 partes de la nación y se mete dentro del templo. ¿Qué hacen los paganos? Los paganos tampoco razonan a Darwin, ¿sí? Y dicen, Darwin es verdad. ¿Por qué? Porque no creían en Dios. Entonces, Darwin es verdad, nos sirve perfectamente y ahora la iglesia dejó, ¿sí?, el liderazgo y entonces, ¿qué pasó? Los paganos toman la educación y empiezan a enseñar su idea pagana con sus currículos paganos. ¿Sí? Y la iglesia deja de hacer educación y solo hace una educación religiosa apartándose, ¿sí?, de la creación y de todos los asuntos de la nación, ¿sí? Y eso es lo que pasa desde los mediados de los 1800 hasta finales del siglo XX con la iglesia. Bien, entonces empezamos a enseñar esto. Y esto es lo que se enseña. Y por eso creemos que la creación se acabó el día sexto, pero la Biblia dice que fue el día séptimo. Entonces, lo enseñado por la iglesia es escucha. Y eso es lo que la gente empieza a creer. ¿Por qué? Porque tú confías en que tus maestros te enseñen. Lo correcto porque te aman, claro. ¿Sí? Pero aquí no te presentan evidencias. ¿Bien? Ni siquiera la evidencia bíblica. ¿Bien? Que es la primera evidencia que tienen que presentar. Entonces, pues por eso creemos que fue el día sexto, pero no es difícil razonar Génesis 2:2 que dice que acabó Dios la creación en el día séptimo. O sea, eso usted no necesita ser un erudito para entender que fue el día séptimo. Está ahí escrito. Entonces, a finales del siglo XX empezamos a decir, no, tenemos que recuperar el liderazgo que teníamos,
¿sí? Dios, el Espíritu Santo empieza a revelar eso, y en eso pues estamos de 2000 a 2020, ¿sí? Tratando de decirle a la gente que debe razonar, y de 2020 en adelante, pues empezando a hacer proyectos en eso. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto? Porque esto, ahora entendiendo esto, vamos a interpretar Génesis 1.5. ¿Bien? Entonces ahora vamos a Génesis 1.5, que es ¿sí? ¿Qué dice Génesis 1.5? ¿Mm? Porque Génesis 1.5 es cuando trata el tema de los días de la creación. Porque Ucher dice, ¿sí? Que fue el 23, el 24, el 25, ¿sí? El 23 de octubre del año 4004 antes de Cristo fue un domingo, ¿sí? Bien, y él, ¿sí? Acabó el viernes 29 y el 30 fue un sábado. ¿Mm? Bien, eso es. Entonces, los días que presenta son días de 24. Bien, y así creemos. Entonces, vamos a mirar qué dice Génesis 1.5. Dice, y llamó Dios a la luz día. O sea, cuando hay luz, le podemos decir día, día. Y a las tinieblas, noche. Y note que están en mayúsculas. O sea, las llamó como un nombre propio. ¿Mm? Día y noche. O sea, cuando hay luz es día, cuando no hay luz es noche. Bien, listo. Y luego dice, y fue la tarde y la mañana un día. ¿Mm? Pero note que ese un día está en minúscula. ¿Mm? Bien. Entonces tengo que ver ese día en minúscula, qué significa. ¿Mm? Y para ello, entonces tengo que, ¿sí? Conocer cuando la Biblia me habla de la palabra día. Bien, bien. Entonces, vamos a compartir aquí pantalla y vamos a analizar la palabra día en hebreo. La palabra día en hebreo se llama, es yom, pero esa palabra tiene 4 significados. Vamos a mirarlos. Entonces, voy aquí a compartir pantalla con ustedes y, ¿dónde estamos acá? Bien, esto es lo último que les compartí. Vamos a mirar aquí. Bien, entonces voy a ver, aquí ya me confirmó que ustedes sí pueden ver esto. Bien, entonces vamos a ver la palabra en hebreo para día yom, tiene 4 significados. Vamos a ver los 4 significados. Porque note que Moisés está escribiendo esto por inspiración del Espíritu Santo, pero Moisés era un hebreo. Los hebreos tenían el calendario lunar, ¿cierto? ¿Cómo era el día para los hebreos? ¿Sí? El día para el hebreo empezaba a las 6 de la mañana, era la primera hora. Las 6 era la hora 0, las 7 era la hora 1. Por eso el Señor fue crucificado a la hora novena. ¿Mm? Es decir, ¿a qué horas? A las 3 de la tarde, ¿cierto? Bien. Entonces, para ellos, el día empezaba cuando salía el sol, como dice la Biblia. ¿Mm? Bien. Pero ellos entonces tenían su día y primero en su día iba la mañana y luego iba la tarde. La mañana era el tiempo desde que salía el sol hasta que el sol estaba en el cenit, ¿sí? En la parte más alta del firmamento, de la bóveda del firmamento, y luego venía la tarde cuando empezaba a bajar el sol. ¿Mm? Bien, entonces el sol ascendía, eso es la mañana, y el sol descendía, eso es la tarde, hasta que descendía tanto que se volvía la noche porque ya no se veía. Bien, pero ¿qué dice Génesis 1.5? Y fue la tarde y la mañana. No, un momentico, aquí la Biblia está mal. ¿Por qué? Porque tiene que ser la mañana y la tarde, ¿sí? Un día, porque día es claridad. Bien. Entonces tenemos, pero no les he permitido. Porque aquí, ok, estamos acá. Ok, entonces veamos el primer significado de la palabra día, yom, en hebreo. El primer significado de la palabra día está en Génesis 1.5. ¿Cuál es? Claridad. Es de día, ¿sí? Día es luz, hay claridad, ¿sí? Bien. Entonces, lo lógico para entender el día de la creación es que ahí dijera luego, y fue
y fue la mañana y la tarde un día y listo, ya sabemos a qué se refiere. ¿Por qué? Porque el día, como nos dice antes en el mismo Génesis 1:5, es cuando hay luz, ¿sí? Pero no está escrito en el orden, ¿sí? De mañana y tarde, sino de tarde y mañana. Y vamos al hebreo y está así. Entonces Dios está queriendo decirnos algo. Entonces el primer significado es claridad, pero, ¿sí? El segundo significado sería en Génesis 1:14a. Vamos a mirarlo, porque todavía no podemos saber qué es día en minúscula en Génesis 1:5. Tenemos que seguir mirando. Entonces en Génesis 1:14a otra vez aparece la palabra día. ¿Y qué dice? Dijo, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. O sea que haya lumbreras para separar el día de la noche. Entonces, en la noche hay una lumbrera, la luna y las estrellas, otras lumbreras, y en el día, pues está el sol. ¿Sí? Y entonces, esas son las lumbreras, y se separa el día de la noche. ¿Cuánto dura entonces el día y cuánto dura la noche? Sea de acuerdo a esas lumbreras. ¿Cómo se separan esas lumbreras? ¿Sí? El día y la noche. Lo separan con sus movimientos, y es lo que se llama las horas. Entonces, ¿cuántas horas dura el día? Bien, razonemos. ¿Quién me dice cuántas horas dura el día? Ahí. ¿Cuánto dura el sol en el cielo? En horas. 12 horas, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, Génesis 1:14a nos dice que día son 12 horas de luz. Ya no solo nos dice que día es claridad, sino que ya nos da una medida porque esas lumbreras van a separarlo. Entonces, el sol está 12 horas, ¿sí? Y en la noche está la luna. Bien, bien. Entonces, el día es de 12 horas, la noche también es de 12 horas. Bien. Ese es el segundo significado. La palabra yom, primer significado, está de día, ¿sí? Uy, se hizo de día. Ese día es claridad, ¿sí? Pero si yo les digo, nos vemos de día, si no, te digo, nos vemos de día, ¿eso qué quiere decir? Que nos vemos entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde, ¿cierto? ¿Sí? O sea, que nos vemos en un periodo de 12 horas, ¿sí? Eso es nos vemos de día. O sea, que incluye claridad, ¿sí? Pero yo te puedo decir, bueno, pero ¿a qué hora? Entre este periodo de horas, ¿bien? Entonces, eso es las horas del día, que son 12 horas. Pero hay un tercer significado para la palabra yom, que está ahí mismo, en Génesis 1:14b. Veamos qué dice. Luego dice, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. También esas lumbreras van a servir para los años y para los días de los años. ¿Sí? ¿Cómo separamos los días de los años? ¿Sí? ¿De a cuántos es la separación de los días de los años? Pensemos, razonemos. Los días de los años, ¿cómo están separados? Tienen nombres los días de los años. ¿Cierto? Lunes, martes, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, ¿cierto? Sábado. Esos son los días del año, ¿cierto? Por eso tenemos un calendario, un almanaque, ¿sí? Con los días del año, ¿sí? Es decir, que los días del año están separados por 24 horas. El día martes tiene 24 horas. ¿Bien? Y el día martes tiene un periodo de día y un periodo de noche. Y ese periodo de día, ¿sí? Es el día del día martes, que es de 12 horas. Y en el día del día martes hay claridad. O sea, en el día martes hay un periodo que es de día y que es de claridad, es de luz. ¿Bien? Eso es el tercer significado de la palabra yom, día. Son días de 24 horas, periodos de 24 horas que incluyen, ¿sí? 12 horas de luz y 12 horas de noche. Bien. Entonces, si yo te digo, nos vemos el martes a las 4, yo tengo que darte más información. ¿Por qué? Porque te tengo que decir si es a las 4 de la mañana, o sea, de noche,
en el horario nuestro, ¿sí? 4 de la madrugada, digamos, o a las 4 de la tarde. ¿Mm? ¿Por qué? Porque yo te dije día martes, ¿sí? Es decir, tengo un periodo de 24 horas. Bien, cuando uso el nombre de los días, estoy usando el periodo de 24 horas. Bien, bien. Y hay una quinta, un cuarto significado de la palabra día. Oscar, Está, perdón, se te quedó pegada la diapositiva. no, no, ok, entonces espérate, no sé por qué me estará fallando. Sí, porque hoy en la mañana también me pasó lo mismo. Bien, voy a volver acá. Entonces, ahí ya estamos viendo las tres, ¿sí? Génesis 1, 14a y 14b, ¿cierto? Sí, sí, Bien. sí, Entonces, ahora sí. ahora hay un cuarto que es el Génesis 2:4. ¿Vimos qué pasó en Génesis 2:4? ¿Apareció algo o no apareció? Quiero saber. ¿No apareció un signo de interrogación? ¿Cómo lo ven en sus pantallas? Es que yo no puedo ver la pantalla. A ver si la veo acá. Ah, no, sí, ya la vi. Sí, ya les apareció. Aparece el signo de Sí, listo. interrogación Entonces mayor a vamos a mirarlo. 24 horas. ¿Qué nos dice Génesis 2:4? Vamos a ir a Génesis 2:4. Entonces, espere, todavía no les voy a dar el santo aquí porque si no se me confunde. Eso. Génesis 2:4. Vamos a Génesis 2:4. ¿Qué nos dice Génesis 2:4? Nos dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Dios hizo la tierra. ¿Mm? Acá está haciendo el hilo conductor el segundo Toledot con el primer Toledot. Nos está diciendo todo lo que les dije en el libro anterior, ¿sí? Es esto. Estos son los orígenes del cielo y la tierra. El día que Dios hizo la tierra y los cielos. El día. Y usa de nuevo la palabra día. Entonces, ¿a qué se referirá la palabra día en Génesis 2:4? ¿Será claridad? Todo lo que pasó entre Génesis 1:1 y Génesis 2:3 fue en claridad. No, porque hubo tinieblas, o sea, descartado, no es el primer significado. Todo eso que pasó fue en 12 horas o fue en 24 horas. ¿Mm? ¿Cuál será el significado? Ahora, Dios pudo haber hecho esa creación instantáneamente en un nanosegundo, pero ¿sí? No nos la está describiendo que la hizo así. Él está diciendo que tomó tiempo, porque dice produzca, ¿sí? ¿Sí? No aparezca, creó, sino produjo, y producir tiene que pasar tiempo en un proceso controlado. Entonces, ¿qué vemos? Que acá el día que Dios hizo todo, ¿sí? Bien, todo eso, acá la palabra día se refiere como a un periodo indeterminado de tiempo mayor a 24 horas. No sabemos cuánto es. Como cuando decimos en los días de mis abuelos. ¿Mm? Eso es un periodo mayor a 24, a indeterminado de tiempo, pero mayor a 24. ¿Sí? No es menos de 24. Uso los días. ¿Sí? Bien. Esa es la idea, un periodo indeterminado. Los días de la creación. ¿Sí? Entonces, tenemos estos cuatro significados. ¿Cuál de los cuatro significados de la palabra Yom es el de Génesis 1:5 B? Ya dijimos el de la, que es claridad, ¿sí? Y por eso está con nombre propio, que es claridad. Pero el de fue la tarde y la mañana un día, ese es el que tenemos que razonar cuál de estos cuatro es. Todo lo que, cuando aparezca la palabra día en toda la Biblia, usted tiene que mirar si ese día corresponde a alguno de estos cuatro, a cuál de estos cuatro significados está correspondiendo. ¿Bien? Usher solo tomó el significado de 24 horas. Bien, y eso fue lo que nos enseñó. Bien, pero debemos ver qué dice Génesis 1:5. ¿Y cuál es la particularidad que dice Génesis 1:5? Hay algo que Dios quiere comunicarnos allí. Y es que no dice mañana y tarde, sino tarde y mañana. ¿Mm? ¿Y qué pasa entre la tarde y la mañana para un hebreo como Moisés que no tenían energía eléctrica? ¿Qué sucede entre la tarde y luego la mañana? ¿Qué hay en medio de la tarde y la mañana? La noche, ¿cierto? Entonces, ¿qué está diciendo Dios? Fue la tarde y la mañana un día.
hice cosas, luego dejé de hacer y luego llegó la mañana y vi que era bueno, ¿sí? Y le puse el sello de interventoría. Pasó tiempo. Dios en Génesis 1:5 nos está diciendo que los días de la creación pasaron tiempo, ¿sí? No fueron solo en claridad, no fueron solo en 12 horas, ni en 24 horas, sino un periodo indeterminado de tiempo mayor a 24 horas. Eso nos lo dice la Biblia, ¿bien? Pero también nos lo dice la ciencia, ¿bien? Lo que pasa es que como creemos en Usher y no en lo que dice la Biblia, y como esto no se debe enseñar, porque si tú crees que son más de 24 horas los días de la creación, tú eres un evolucionista. ¿Mm? Pero lo que vemos es que sí pasó tiempo, y mucho, bastante tiempo. ¿Mm? Bien, pero no es evolución. ¿Mm? Bien, hoy, antes de decir esto, tengo que mostrar la evidencia. Entonces vamos a volver otra vez atrás. Esto ya lo habíamos visto un poquito en la primera sesión, ¿sí? ¿Se acuerda que vimos que habían, entre los cristianos tenemos estos tipos de, eh, no, permítame porque no me dejó, me compartió lo que estaba compartiendo antes. Es que tengo que tomarlos acá. Esperen, eso, ahora sí, compartir pantalla. Eso, ahora sí, eso, ahora sí. Bien, voy a dejarlo, no lo voy a ampliar porque creo que cuando lo amplío es que se me descuadra. Entonces, tenemos los tipos de creación cristiana, esto lo vimos el primer día. Y tenemos estos cuatro, estos cinco, ¿bien? Y esto es lo que creemos los cristianos de cómo fue la creación. Y estos son cronológicamente hablando. Se creía que la tierra era vieja, que había pasado tiempo, hasta que llegó Usher con su libro y la iglesia hace el dogma y entonces ahora empezamos a creer que la tierra era joven. Luego entonces decimos, no, no cuadra con la ciencia, entonces producimos la idea de mito. ¿Qué es la idea mito? Mire, todo eso que pasa en la creación, eso es un mito, eso no es verdad, ¿sí? Solo ya de ahí la Biblia ya empieza a no ser mito desde Génesis 12 en adelante, desde Abraham. De ahí para atrás eso es mito, ¿sí? No, incorrecto. Bien, la suma de tu palabra, toda tu palabra. Bien, bien. Entonces esa es la idea mito, surge como reacción al dogma que hace la iglesia, eh, pero también por cristianos, ¿no? No por paganos, por cristianos. Luego, entonces tenemos el diseño inteligente y es que viendo la ciencia, vemos que definitivamente tiene que haber, hay demasiado orden, entonces tiene que haber un diseñador inteligente. Esto inicia en los 90 y luego la evolución teísta. Bien, entonces, eh, acá vemos cómo era antes, esto lo vimos, la Tierra Vieja antes de Darwin era pues lo mayor que se creía, pero después de Darwin con Uche, eh, entonces viene pues la Tierra joven. Bien, bien, se recupera Uche después de Darwin y viene la idea de la Tierra joven. En 1980 pues la mayoría de gente creía en la Tierra joven, ¿sí? Y algunos en la Tierra Vieja, algunos en el mito, que fue en el siglo XIX, ya el siguiente siglo después de finales del siglo XIX, con Darwin, estos cristianos entonces reaccionan ante el dogma. Luego en el 91, pues se inicia diseño inteligente, pues para el 80 era cero y en evolución teísta en el 96. Bien, ya en 2015, entonces vemos que ahí aumenta la Tierra Vieja, ahora siendo la mayor, baja la Tierra Joven, eh, y tenemos mito casi ya prácticamente vacío hoy entre los cristianos. Diseño inteligente tiene un 16% y evolución teísta un 6%. Bien, entonces acá vemos pues los patrones de crecimiento o de diferencia, ¿sí? Entre lo que creemos. Ahora, tú puedes creer lo que quieras de estas cinco, ¿sí? Lo que quieras, no pierdes la salvación por eso. ¿Sí? Allá nos vemos en el cielo, ¿sí? Pero, ¿sí? Si quieres ver a Dios allí en la creación, pues debes razonar y ver qué es, cómo Dios se revela tanto en la Biblia como en las ciencias. ¿Bien? Bien. Entonces, ¿qué vemos? Que los días de la creación, ¿sí? La Biblia nos enseña que fueron periodos mayores a 24 horas, pero son periodos indeterminados. Fueron espacios de tiempo, eras,
¿sí? Una era es un espacio indeterminado de tiempo, mayor a 24 horas. ¿Cuánto tiempo? La Biblia no nos dice. Solo nos dice que fue más tiempo. ¿Cómo saber cuánto tiempo pasó? Vaya a la ciencia. Y en la ciencia puedo verlo. Hoy, ¿sí? Lo que sucedió para que la idea de que muchos cristianos dejaran de creer en la tierra joven y empezaran de nuevo a volver a creer en la tierra vieja es que Dios ha dado más evidencia. Bien, a finales de los ochentas, bueno, a mediados de los ochentas, el experimento más grande que había hecho la humanidad, el proyecto más grande de la humanidad en toda su historia, fue poner el telescopio espacial Hubble en órbita. A hoy, el proyecto más grande de toda la historia que ha hecho la humanidad ha sido haber puesto el telescopio espacial James Webb en órbita. Entonces, es el proyecto más caro de la historia también, más costoso y que más naciones han trabajado juntas. Pero cuando pusimos el Hubble, eso fue en el 86, ¿sí? Resulta, ¿se acuerdan que pasó el accidente del Challenger? ¿Mm? Y ahí iban los espejos ópticos del Hubble. ¿Y qué pasó? Pues se volvieron nada. ¿Mm? Y era lo último que faltaba. Entonces, para apaciguar el accidente y con la guerra fría que había con Rusia, entonces rápido se hicieron, ¿sí? los materiales ópticos, los lentes ópticos del Hubble y se llevaron otra vez con el telescopio, con el transbordador espacial Discovery, ¿sí? Pero resulta que al hacerlos tan rápido no quedaron tan bien. Entonces, cuando se inaugura el Hubble veía borroso. O sea, semejante proyecto, semejantes millones de dólares, y ahora el Hubble no ve, ve borroso, no. Entonces tocó hacer otros instrumentos ópticos para ponerlos frente a los cristales ópticos del Hubble. Es decir, le pusimos gafas al Hubble. Pero ahí sí no fue rápido, sino tocó ver, bueno, cuánto es la desviación, entonces cuánto debe ser la óptica. Nos demoramos 4 años haciendo eso. Bien, eso fue una providencia de Dios. ¿Por qué? Porque el telescopio ya estaba allá arriba, pero no lo podíamos usar para ver. Pero el Hubble es un radiotelescopio. ¿Sí? Es decir, ve, pero también oye. Entonces, ¿sí? Recibe señales también. Escucha, oye señales, oye ondas. ¿Bien? Ve luz, recibe luz. ¿Sí? Ondas de luz. Entonces, pues, aquellos astrónomos que, ¿sí? Tenían turno 20 años después, o sea, para usar el Hubble hacia el año 2000, para usar el telescopio como radiotelescopio afuera, ¿sí? Del planeta, porque acá tenemos radiotelescopios, pero está la atmósfera, o sea que sí, ya con un poquitico de atmósfera ya no te entra la onda de radio, que es en tu misma ciudad la emisora, la que emite la onda. Imagínese uno tratando de tener una onda del espacio con la atmósfera que tenemos, eso no entra nada. Entonces todos querían escuchar fuera de la atmósfera para que se escuchara bien o recibir la luz bien. Pero esos tenían turno 20 años después porque primero se iba a usar el telescopio para ver el universo y después para escuchar o recibir luz. Bien, pero como no podía ver, entonces dieron turno a los astrónomos que querían escuchar. Bien, y ya se había descubierto la radiación cósmica de fondo, es decir, ya se sabía que había una radiación, unas ondas que venían del origen del universo. Ya Einstein había dicho que con la relatividad se comprueba que el universo tuvo un origen. Ya Hubble, por eso fue que se le puso al telescopio Hubble ese nombre, Hubble que era un ateo, Hubble logró comprobar que el universo se expande, que el universo se está expandiendo. Pero si el universo se está expandiendo a la velocidad, ¿sí? De la luz, entonces si yo echo más para atrás en el tiempo, pues el universo tenía que ser más pequeño. Y si sigo echando más para atrás y más para atrás y más para atrás, voy a llegar a un punto, el universo era un punto, ¿sí? Que tuvo una gran explosión. ¿Sí? Y esa es la teoría de la gran explosión en caliente, dada por un sacerdote católico, ¿sí? Donde dice que el universo inició con una gran explosión en caliente llamada Big Bang, ¿sí? Y que Dios la hizo. ¿Sí? Bien, y efectivamente, eso es lo que ahora sabemos. No es la teoría del Big Bang que hizo Stephen Hawking, que tomó lo que hizo Lemaitre, el católico, ¿sí? El sacerdote, y le sacó a Dios y dijo, no, sí hubo una gran explosión, pero de la nada.
No, es porque lo que vemos es una gran explosión ordenada. Todo está ordenado. Todas las leyes están ordenadas. Y usted en una explosión lo que tiene es un caos. Es una explosión donde todo fue ordenado. O sea, es una explosión perfectamente controlada. Wow. Haga eso, solo lo puede hacer Dios. Bien, bien. Entonces, ya sabemos que el universo tuvo un origen y estos empezaron a escuchar y encontraron la radiación cósmica de fondo, ya no desde la Tierra, sino desde Hubble. Bien, y logramos medirla y logramos saber cuándo fue el evento creacional. El evento creacional fue hace 13.800 millones de años. Esa es la edad del universo. O sea, Génesis 1.1 sucedió hace 13.800 millones de años. Ha pasado tiempo, muchos años, millones de años. ¿Sí? Pero hoy, ¿sí? Podemos entender, ¿sí? Que la mayoría también de los científicos ya no son evolucionistas. Menos del 20% de los científicos del mundo son evolucionistas debido a esto. ¿Por qué? Porque ya sabemos cuándo inició el tiempo. ¿Cuándo inició el tiempo? Cuando Dios creó, ¿cierto? Empezó el tiempo. Pero para la evolución, con las variables que tenemos de la vida, que son más de 1.800, Darwin solo tenía 4, entonces se necesita más tiempo. Matemáticamente necesitamos 11 veces más de tiempo para que la evolución de una célula pudiese hacerse, por azar. 11 veces más de tiempo, no de todo esto, sino solo de una. ¿Sí? 11 veces más de tiempo, lo mínimo. La evolución es imposible. Bien, entonces, por eso viene la evolución teísta, que son gente que dice, no, pues yo sé que ya la evolución como Darwin es imposible, la única opción es que Dios usó la evolución, sí, pero él aceleró el tiempo. Es un cuadre ahí un poco filosófico a la idea de la evolución, pero necesariamente tiene que ser Dios, ¿sí? Porque por azar es imposible. Bien, como decía Darwin. Entonces, hoy ya sabemos cuándo empezó el tiempo. Y eso es lo que vemos a través de las ciencias. ¿Sí? Vemos que sí pasó tiempo en la creación. Y Dios se revela a través de las ciencias y a través también de la Biblia. Y la Biblia nos habla que pasó tiempo, no nos dice cuándo. Entonces ahí tengo que usar la otra revelación de Dios, que es la creación, ver la ciencia y pues en la ciencia ver qué pasó. ¿Bien? Bien, el que haya pasado tiempo no quiere decir que seamos evolucionistas. Precisamente tenemos la mayor evidencia, el Big Bang es la mayor evidencia contra la evolución que existe. ¿Mm? Bien, bien, de eso pues también tenemos algunas enseñanzas, pero pues no las vamos a hacer ahorita, pero ya es esto mismo, pero sin Biblia. Es hacer esto mismo, pero sin Biblia, solo desde la ciencia. ¿Y cómo podemos comprobar que desde la ciencia todo lo que dice la Biblia es verdad? Bien, pero bueno, vamos a pasar entonces al tiempo de preguntas. Vamos a irnos eh, a ello. Bien, bien, entonces, em, listo, todavía estamos en tiempo de preguntas de sesión anterior. Había preguntas pendientes, creo que las resolvimos todas ese día, ¿cierto? Sí. Yo tengo varias, Oscar René. ¿Cómo? Dale, Jorge. Hola, Oscar René. Hola a todos. Tengo varias preguntas. Ah, ok, bueno, Voy a entonces arrancar de atrás. dame una Voy a y arrancar. luego vamos con John y vuelvo con vos. Bueno, listo. Voy a arrancar de atrás para adelante. ¿Me puedes repetir ahorita el tema de cómo llegó a través de la radiación a que el universo tiene 13.800 millones de años? Bueno, para eso toca hacer otro seminario que se llama, bueno, te puedo decir qué fue lo que sucedió, pero no te puedo decir todo eso porque necesitamos ver otras cosas antes. Pero es una enseñanza que tengo también de seminario que la hicimos con Sara el año pasado. Se llama La astroquímica demuestra los orígenes y fue con astroquímica. ¿Ven? ¿Qué es la astroquímica? La química del universo. Y como la química es la única ciencia exacta, entonces, o sea, todas las demás se le dan ciencia exacta, pero realmente que sea exacta, la química es la única, porque la química es molar, ¿sí? Entonces, podemos comprobar cuándo fue, y básicamente lo que se hizo fue medir la radiación cósmica de fondo, que ya radiación cósmica de fondo es como el eco de las ondas de la gran explosión. Entonces, de acuerdo al universo que tenemos y a la proporción de elementos que observamos en el universo, de la tabla periódica,
podemos saber cómo se dieron las reacciones, por lo tanto podemos saber qué energía se necesitó, por lo tanto podemos saber calcular la entropía, es decir, cuánta energía se gasta y cuánta se pierde, o sea, cuánta se transforma, la energía no se pierde, se transforma. Bien, entonces podemos saber, predecir cómo sería la radiación cósmica. En los 40, un químico y físico ruso comunista llamado George Gamow, brillante químico, sin computadores, ¿sí? Hizo todas esas reacciones, ¿sí? Y predijo la temperatura y los iones, que son los elementos inconsistentes dentro de la química, pero que son exactos, o sea, debe haber una tanta cantidad de iones de hidrógeno, ¿sí? Que es deuterio, el ion del hidrógeno, o sea, cuando el hidrógeno no tiene, cuando el hidrógeno tiene un neutrón, porque el hidrógeno no tiene neutrón, cuando tiene un neutrón, entonces se llama deuterio, ¿sí? Pero para que haya un neutrón tiene que haber pasado un poco de cosas químicamente y cada determinado número de esas cosas hay un deuterio. Bien, entonces él predijo cuánto deuterio hay, o sea, ya podemos saber cuánto deuterio hay en el universo y entonces puede predecir cuál era la temperatura y cuál de esas ondas, qué temperatura debían tener y eh, y cómo debe ser su frecuencia y su amplitud de esas ondas. Y él lo predijo teóricamente, químicamente le da, y luego cuando lo observamos con el Hubble y luego con el Keck y con todos los demás radiotelescopios, pues resulta que sí es verdad. Entonces, ahí comprobamos entonces que, pues echando para atrás la química, pues nos da ese tiempo, ¿no? Entonces puedes investigar ahí sobre radiación cósmica de fondo o si quieres en algún momento armamos esas enseñanzas y la enseñamos porque ahí sí tengo que enseñarles más cosas de ciencia, ¿sí? Pero no es difícil, pero sí debemos entender, bueno, qué pasó antes, qué fue lo que hizo Hubble, qué fue lo que pasó todo, qué fue lo que hizo Einstein, qué fue lo que hizo Newton, para poder llegar a entender a qué Gamow pudiese decir, mire, esto, o sea, si hubo o sea, ya sabemos que el universo tuvo un origen, pero si fue como dice Lemaitre, ¿sí? Entonces la radiación cósmica de fondo debe ser así, químicamente hablando debe ser así. Entonces, cuando ya usamos el Hubble, vimos que sí era así, ¿sí? Eso lo hizo George Smoot, ¿sí? Todos los tres, George Lemaitre, George Gamow y George Smoot, y se ganó el Nobel por eso, con su investigación de la radiación cósmica de fondo, usando el Hubble primero, y luego como Gamow había dicho, los gringos hicieron un satélite. Ese satélite se llama el COBE, el satélite para la exploración del fondo cósmico, ¿sí? O sea, lo más lejos, esas luces que nos llegan más lejos, ¿sí? Esa es la más lejana que hemos leído, la radiación cósmica de fondo. ¿Sí? Entonces, para explorar el fondo del espacio, entonces tenemos un satélite allá arriba que recibe esas ondas y las podemos ver y pues se comprobó como Gamo había dicho, o sea que sí pasó así. Entonces, ahí nos da los cálculos del tiempo, o sea, despejamos en lugar la variable tiempo y nos da pues 13.800. Exactamente son 13.790 y pico, ¿sí? 99.000, 3.800 millones de años. El evento creacional. Bien. Bien, lo que estamos viendo ahora con el telescopio espacial Webb, no sé si vieron la noticia hace como 6 meses, que ahora descubrimos unas galaxias muy lejos que no deberían estar ya formadas, sino hasta ahora se deberían estar formando, pero ya están formadas. ¿Sí? Entonces, aún, ¿sí? Es confirmación más aún, ¿sí? De que lo que creíamos es que la luz apareció 300.000 años después del evento creacional, ¿sí? Se tuvo que formar los fotones, pero resulta que, ¿sí? Como la física que conocemos, pues nos da que debe hacerse, o sea, debe formarse fotones para formar, ¿sí? Eh, para poder ver, o sea, la luz, ¿sí? Lo que sabemos es que fue más rápido la formación de materia que la de luz, ¿bien? Pero eso ante la relatividad es imposible, porque todo es relativo a la velocidad de la luz, ¿sí? A menos que, ¿sí? Sea alguien que domine la luz, ¿sí? Que haya hecho la materia antes, ¿sí?
Es decir, tiene que ser alguien eterno, que domine, o sea, que no tenga tiempo. O sea, lo que domina la velocidad de la luz tiene que ser eterno, no tiene que tener tiempo. Y tiene que tener inteligencia. Bien. Entonces, pues es Dios. ¿Sí? Y eso es lo que estamos viendo. ¿Sí? Más evidencia de Dios cada vez. ¿Sí? Eso es lo que estamos viendo. Bien. Y pues de ahí vienen las ideas del bosón de Higgs y todo esto. Entonces, cómo es que se forma la materia y que antes se creía que para que haya materia tiene que haber luz. Pero no, señor. Ya vemos que no. ¿Sí? No solo materia, ya habían galaxias. ¿Sí? En el infrarrojo ya estamos viendo galaxias que no podemos ver en el visible. Bien, entonces, esa es la idea. La luz infrarroja también es luz, ¿sí? Pero está más atrás de lo que pensábamos, ¿sí? Entonces, más evidencias acerca de Dios. Bien, pero pues es más profundo, pero más o menos te cuento hasta aquí, ¿sí? Pero si quieres, lo armamos, Jorge, y lo enseñamos. Bien, pero puedes investigar sobre ello, sobre ese tema. Hay varios libros. Hay un libro bueno que se llama El Creador y el Cosmos, que lo hizo la Iglesia Bautista por Mundo Hispano, pero no lo he vuelto a ver. Yo creo que ya no está en impresión, pero el libro trata sobre el tema científico respecto exactamente al origen del universo y la Biblia. Es bueno, es un buen libro. Bien. Sí, vamos con John. Dice, para Freud, la mente se divide en consciente y inconsciente y subconsciente, ocupando en consciente el 90%. Bien, bien. Freud son estimaciones, pero Freud no escribió lo que se dice de Freud. Ya se comprobó que Freud no escribió nada. ¿Sí? Eso él lo que hizo fue copy-paste. El primero que hizo copy-paste. ¿Sí? Entonces, pues no podemos atribuirle a Freud eso porque pues él realmente lo que hizo fue armar un rompecabezas para justificar sus perversiones. Bien, pero sí podemos ver que los estudios de la mente nos dan una idea de conciencia, de inconsciencia y de subconsciencia, pero no en o sea, no podemos asegurar las proporciones que él usó. ¿Sí? Entonces, pues eso es Freud. Busquen, hay un libro de una danesa que ella es la que hace toda la investigación y comprueba cómo Freud no escribió nada de lo que se dice que él hizo, sino fue básicamente copy-paste de antes, ¿sí? Entonces, ahí pueden verlo. Entonces, él básicamente con esos copy-paste, o sea, ya había gente que había hecho eso, él lo ordenó y dijo unas cifras, pero esas cifras solo las dijo, no son resultado de investigación. Bien, bien. Vamos entonces, se me olvidó el nombre del libro de la danesa, pero es que no está en español el libro, solo está en inglés. Bien, bien, Diana, ¿por qué Génesis 2:4 dice que Dios hizo tierra y los cielos y no cielos y tierra? Bien, bien, ¿por qué? Buena pregunta, Diana. Porque el segundo Toledot es qué pasó, ¿sí? En el hombre en la tierra. Ya no vamos a hablar del universo, sino vamos a hablar de lo que pasó con el hombre acá, ¿sí? Entonces, por eso hace énfasis aquí en la tierra y los cielos. O sea, no está hablando del orden, porque ya no estamos en el primer Toledo, en el primer libro que es la creación en sí. Ahora vamos a hablar es del ser humano, ¿sí? Y del pecado y qué fue lo que pasó, ¿sí? Del hombre es lo que vamos a hablar. Entonces, por eso él hace el énfasis ya en la tierra y no lo pone en el cielo, aunque el, el, el orden es cielos y tierra, pero no quiere decir que cielos fue primero, sino que dentro de los cielos está la tierra, porque la tierra es parte del universo y los cielos allí es pues los tres cielos y uno de esos cielos es el universo, ¿no? Bien, bien. Ivonne, eh, creo que se dijo entre pero quisiera decirlo más explícito. El ser humano entonces fue creado por Dios, es decir, empezó a existir solo en espíritu, sí, correcto. ¿Sí? Y posteriormente, implica que pasó un tiempo, sí, correcto. ¿Sí? Dios formó su cuerpo junto a su alma y puso el espíritu que había creado en ese cuerpo, correcto. La respuesta a esa es perdón, Malaquías 2:15 y 16. ¿Sí? Esa es la respuesta. O sea, eso es correcto lo que dice Ivonne, pero la afirmación de eso está en Malaquías 2:15 y 16. No habiendo en él abundancia de espíritu, porque solo formó a Adán hombre y a Adán mujer, porque solo hizo uno de cada sexo. ¿Mm? Porque no nos hizo a todos de una vez. ¿Mm? Entonces ahí está. Por eso, eso fue lo que hizo y es correcto, pero sí. Entonces, ¿por qué solo hizo uno?
Si solo quedamos hasta ahí, entonces el culpable de pecado es Adán, Adán hombre y Adán mujer. Sí, Adán y Eva, ¿sí? Y no nosotros. Entonces Dios sería injusto dándonos a nosotros la ley del pecado y de la muerte. Pero no. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos en ellos, ¿sí? Adán hombre y Adán mujer fueron diseñados para nosotros. ¿Por qué? Porque a Adán hombre se le dio la facultad de engendrar y a la mujer de concebir. Y a partir de ese diseño, entonces allí se iba a formar el cuerpo. Primero se iba a engendrar y concebir, Dios iba a dar el alma y se iba a formar el cuerpo. ¿De quién? De todos los demás que habíamos sido creados en Génesis 1:27. Por lo tanto, todos estábamos en Adán, toda la humanidad estaba en Adán. Por eso Adán se llama humanidad. Por eso la paga del pecado cayó sobre toda la humanidad. Porque yo sé que hemos pensado, uy, pero si yo no pequé, el que pecó fue Adán, ¿sí? Ahí estábamos nosotros dentro de Adán, ¿sí? Todos nosotros, ¿sí? Estábamos potencialmente por el diseño que él había hecho. Él no iba a volver a formar otro cuerpo con los siguientes que iban a existir, o sea, Caín y Abel, ¿sí? No, él ya diseñó dentro de ese cuerpo a toda la humanidad en potencia. Es decir, diseñó el cuerpo y cada vez que hay engendramiento y concepción, ¿sí? Hay alma, ¿sí? Allí hay alma y Dios, por eso se llama la chispa de la vida, ¿sí? Eso que comprobaron los científicos israelitas, de qué pasa cuando hay engendramiento y concepción. Entonces hay una descarga eléctrica en forma de luz. ¿Mm? Bien, y ahí empieza, y ese es el alma, Dios da alma, ¿sí? Y empieza a formar el cuerpo de las personas. Pero esa persona ya empieza a tener cuerpo, porque el cuerpo empieza con las células, ¿sí? Ya tiene cuerpo, ya tiene alma y ya tiene espíritu. O sea, ya es un ser humano. La misma ciencia dice que la vida empieza el engendramiento y la concepción, ¿sí? Por eso el aborto es un asesinato. Bien. Ahora, tiene cuerpo, pero no está completo su cuerpo, pero tiene. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene que pasar un proceso, ¿sí? De formación del cuerpo, pero Dios ya lo hizo. Entonces es correcto lo que dice Ivonne. Bien, entonces la siguiente es de Diana, pero como ya había respondido una de Diana, voy en el orden, voy a responder una de Jorge y luego vuelvo con Diana. Bien, dale Jorge, haz una segunda tuya. Bueno, la siguiente pregunta que tengo es, cuando el Señor nos creó, que somos un solo cuerpo con nuestra esposa, hablando de los casados, Ajá. ¿qué pasa con el alma de las personas que se divorcian y se casan con otra persona, o de las personas que quedan viudas y se casan con otra persona? Esas almas, o sea, entendiendo un poco, las almas también se juntan con las de las otras personas. Es como la confusión respecto a lo de la clase pasada. La Biblia no dice que seamos un solo cuerpo con nuestra esposa, en ningún lado. ¿Qué es lo que dice? Que somos una sola carne. ¿Mm? Son dos cosas diferentes. La carne es diferente al cuerpo, ¿sí? El cuerpo tiene carne, ¿sí? Pero no todo el cuerpo es carne, ¿bien? Y la carne aquí es la palabra que se usa tanto para carne física, nuestros músculos, ¿sí? Bien. Pero que no son nuestros cartílagos, ni nuestros nervios, ni nuestros tendones, ni nuestros huesos. Pero esa misma palabra es la que se usa para la carne, ¿sí? De carnalidad, ¿sí? Bien. ¿Y por qué? Voy a explicar por qué, porque la palabra en hebreo es la misma, ¿sí? Porque Dios nos diseñó con una dieta, ¿cierto? ¿Sí? Dios nos diseñó con una dieta y la vimos, ¿cierto? Pero esa dieta no incluía comernos la carne de los animales. ¿Sí? Es decir, que ser vegetariano y ser vegano es un principio bíblico. No, es un principio repagano. ¿Sí? Bien. No está mal no comer carne. Pero ¿y entonces qué pasó? Y la Biblia dice que así era la dieta. Ah, el ser humano no llenó la tierra, no obedeció, la Génesis 98, pecó, los echaron del Edén, pero ahí cuando pecaron dijo, no le dijo al ser humano, no, ya que pecaste, Génesis 98 borrarlo de la Biblia. Ustedes tienen que cumplir la labor, porque todas tienen ley natural. ¿Sí? La ley del pecado y la muerte no te quitó la ley natural. Bien, la afectó, pero no te la quitó. ¿Mm? Entonces, ellos tenían que llenar la tierra. ¿Qué pasó? No la llenaron. Se multiplicó la maldad, el pensamiento continuo en el corazón del hombre era el mal, ¿sí? Y Dios entonces nos va a raer, Génesis capítulo 6. Pero debido a que había uno conforme al corazón de Dios que es Noé, empieza de nuevo. Pero ¿qué dice?
ya no es bueno que el hombre viva tanto. ¿Por qué? Porque hace mucho mal. Ahora va a vivir 120 años. Entonces, ahora nos acortó el tiempo de vida, pero tenemos que hacer la misma labor. Es decir, tú tenías que barrer el salón en 1 hora y luego te llegaron y te dijeron, no, tienes solo 10 minutos. ¿Qué tienes que hacer? Barrer más rápido. Necesitas más energía. Entonces, por eso es que le da una nueva dieta. ¿Sí? Y le dice, ahora pues tiene que comer carne. ¿Por qué? Porque necesita proteína animal para poder cumplir Génesis 1:28 en 120 años. ¿Mm? ¿Bien? Entonces necesita más energía. La proteína animal tiene más energía. Bien. Entonces ahí viene el cambio de dieta y debemos comer proteína animal. En ese caso le da a ellos una dieta, porque pues todavía no les había revelado la bacteriología, tal, hasta que viene el Señor y ya pues podemos comer de todo menos lo sacrificado, o sea, de toda la carne menos lo sacrificado a los ídolos. Bien, ni la sangre. Bien, de resto, todo. Entonces, eso es. Entonces, debido a que, ¿sí? Por el pecado, ¿sí? Como consecuencia de no haber llenado la tierra, ¿sí? Entonces Dios nos dio la dieta para comer carne, entonces se asoció que comer carne, ¿sí? Era algo que tenía que ver con el pecado, pero no el hecho sí de comer, sino se usó esa palabra para las obras de la carne, las obras del pecado, ¿sí? Que están en Gálatas. Entonces, eso es lo que estamos unidos con nuestra esposa, es una sola carne, pero ahí la palabra carne no es cuerpo, ¿sí? Sino es, ahora somos uno en una sola carne, luchamos contra el pecado, ¿sí? Pero también pecamos juntos, ¿sí? Bien, entonces luchamos contra las obras. Ahora tengo ayuda idónea para yo luchar contra mi carnalidad. Mi esposa me ayuda y yo le ayudo a ella, ¿bien? Esa es la idea. Entonces no es cuerpo. Ahora, ¿qué sucede con las almas? Las mujeres tienen alma y los hombres tienen alma. ¿Sí? Y los que se divorcian siguen siendo espiritual, mi cuerpo siguen siendo seres humanos, ¿bien? No es que se partan las almas, no, cada uno tiene alma. Lo que pasa es que el alma de la mujer y el alma del hombre son complementos, ¿sí? Es la misma alma que Dios les dio, pero son complementos. Hay unos atributos de la mente, voluntad y emociones en la mujer y unos atributos de la mente, voluntad y emociones en los hombres, que se complementan, ¿bien? Entonces, la mujer siempre es más emocional que el hombre, ¿sí? El hombre es más gallina que la mujer es más valiente en cuanto a lo de ella, pero el hombre es más valiente porque puede luchar por los otros, ¿sí? Pero en cuanto a lo de él es más dejado, más fresco, ¿sí? Estaba hoy viendo el reporte médico de por qué fue, cómo fue el infarto que le dio a Margeles, ¿sí? Y pues ya venía, llevaba un mes con 9 y este man fresco, pues hombre, ¿sí? Ya venía mal y fresco, ¿sí? Eso lo pasan los hombres, ¿sí? Bien, entonces hay un diseño complementario, ¿sí? Ahí hay un diseño. La esposa le había dicho, hey, no, cuídate ahorita, y él nada, seguía jugando tenis. Yo entiendo porque el tenis es el mejor deporte que existe, pero, pero pues, sí, o sea, también hay que bajar. Entonces, eso es, hay una complementariedad. Bien, entonces las almas pues siguen siendo cada ser humano. Bien, ya nos hemos pasado de tiempo, los que deban salir, siéntanse en libertad. Voy a resolver entonces una más de Diana y una más de Jorge, porque digo que tiene varias, y si quedan más ahí, Jorge, hablamos tú y yo ahí por el chat. Bien, entonces, dice Diana, ¿por qué la evolución requiere 11 veces más de la existencia del universo? Es imposible que exista ya 11 veces más de tiempo, porque el tiempo empezó cuando inició el universo, ¿sí? No hay más tiempo, o sea, el tiempo cero fue Génesis 1:1, ¿sí? Porque antes de Génesis 1:1 no había tiempo. ¿Qué había? Solo Dios, eternidad. Y eso lo dice la religión cristiana, nos lo dice la Biblia, pero también nos lo dice la ciencia. Antes del evento creacional tiene que haber solo eternidad, ¿sí? Bien, si no puede haber, el tiempo empezó así, porque si no, no se haría todo lo relativo a la velocidad de la luz, porque no se pudiese calcular la velocidad, porque velocidad es igual a espacio sobre tiempo. Entonces tiene que haber tiempo. Entonces, no hay más tiempo. Ahora, para que tanta complejidad que hay para la vida se dé por azar durante tanto tiempo, ¿sí? Por azar, se sostenga todo esto por azar, ¿sí?
tuviésemos que requerir al menos 11 veces más del tiempo que hay, pero nunca va a existir. O sea, por eso es imposible la evolución, como Darwin la creyó, que era por azar, porque Darwin solo tenía 4 variables para la vida, ¿sí? Darwin no conocía la célula, ¿sí? Bien, entonces ahora tenemos más de 1800, bueno, a 2005 teníamos 1800, ahorita estamos en más, ¿sí? Variables para la vida. ¿Sí? Cada una de esas variables tiene que estar en el valor justo, con un ajuste fino durante todo el tiempo. ¿Sí? Por azar, ¿sí? Muy difícil, ¿sí? Es decir, Darwin estaba sacándose el 4-7, ¿sí? Por azar. Ahora tiene que jugar el 1807. Es decir, que necesita más tiempo en el casino para que le salgan 1807, ¿sí? Tienes que jugar más y más tiempo para que por azar una que otra vez te salga. ¿Bien? Bien, obviamente en el casino las máquinas no están por azar, están cargadas para que el casino gane, ¿sí? Pero si fuese por azar, Darwin tenía que estar jugando mucho más tiempo, pero ya no tiene tiempo, porque cierran el casino. ¿Mm? Bien, eso es lo que le sucedió a la evolución. Bien, bien. Entonces, ¿qué nos podría explicar sobre el planeta Cometa que aparece cada 3600 años? Ok, bien. Sí, efectivamente, tenemos. ¿Qué dice Salmo 19? Dice, el firmamento anuncia la obra de las manos de Dios. O sea, el universo anuncia la obra de sus manos. Entonces, a partir del estudio de la astronomía, podemos ver lo que Dios ha hecho y pues son testimonios de Dios y el hecho que ya hayamos podido calcular. El primero que lo hizo fue Edmund Halley, calcular que las cosas a nuestra estrella hay cosas que además de los planetas dan vueltas y las podemos calcular cuando vienen. Y él calculó que el cometa Halley iba a venir 76 años después y vino. ¿Sí? Entonces, por eso el cometa se llama Halley, en honor a él, porque él pudo calcular la velocidad de las órbitas elípticas. Entonces, y el espacio. Entonces, eso, pues eso mismo que hizo Halley, pues lo aplicamos a todos lo que hay en el espacio y podemos predecir algo que viene. Ahora, los sumerios veían cosas, les tocó ver cosas, ¿sí? Pero no calcularon cuánto tiempo. Ahora sabemos cuánto es, pero sí es obvio que el ser humano mira el cielo y puede registrar cosas. Pero eso hace que no solo veamos, sino que si podemos ver un ovni. Veamos el ejemplo de Machu Picchu. Eh, Guaricocha, Guaricocha era el hijo de Tupac. Tupac tuvo un hijo con su esposa, que fue Guaricocha, pero también tuvo un hijo por fuera, porque él se iba a vigilar el reino al norte, y al norte tenía un amante, y con ella tuvo un hijo que se llamó Atahualpa. Entonces, estamos hablando de los incas, ¿no? Entonces, Atahualpa quería el trono, pero Tupac vivía en Cusco, y allá vivía Guaricocha. Pero Guaricocha era muy religioso, él adoraba mucho al sol. O sea, ¿cuál era la religión de los incas? Inti, ¿no? El sol. Entonces Guaricocha veía el sol y observaba el sol y observaba el sol. Y lo observaba tanto que ya empezó a perder la vista. Pero lo observaba y adoraba y era súper religioso hasta que él de tanto ver al sol desde Cusco, vio que el sol cada año salía por el mismo lado. Y entonces dijo, el sol dentro de tantos días va a salir por este lado. Y sí salía. Entonces dijo, el sol no es Dios. ¿Por qué? Porque si el sol obedece un patrón, o sea, una ley, no es Dios. Dios fue el que le dio esa ley al sol. Entonces Dios se le reveló a Guaricocha. Y entonces Guaricocha dijo, Inti no es Dios. Si no hay un Dios que hizo a Inti y le da órdenes. O sea, el Dios verdadero. Yo soy. ¿Sí? Entonces, el papá lo iba a matar por eso, porque se le está cayendo la estantería de toda la religión del imperio. ¿Sí? Y le toca volarse y se van a Machu Picchu. Y bueno, se van a esas montañas, hacen Machu Picchu. Por eso ves que en Machu Picchu, en su primera etapa de construcción, no hay adoración al sol. ¿Sí? Pero se paganizan, otra vez vuelven
¿sí? Muere Guaricocha y estos tipos otra vez vuelven a la idolatría, o sea, Israel, ¿sí? Y ahí vuelven a adorar al sol, ¿bien? Y eso es esa idea, ¿no? Entonces, eso es lo que vemos. A través de la observación del universo, podemos saber de Dios porque el firmamento habla de Dios. Entonces, ellos pudieron ver y todas las civilizaciones han podido ver el universo y lo han interpretado pues religiosamente, ¿no? Pero si podemos calcularlo, vamos a ver que hay un Dios creador que tiene el orden de todo, ¿sí? Aquí lo vemos también en Bogotá, ¿sí? No sé si ustedes saben cuál es el mito acá de los chipchas, ¿cierto? Y entonces los chipchas, su mito es Bachué, ¿cierto? ¿Y quién era Bachué? ¿Mm? Bachué era un hombre de barba blanca, anciano de días, ¿mm? Que tiene un cetro. ¿Mm? Y Bachué tuvo que bajar del cielo, porque vivía en el cielo, ¿mm? Porque, ¿sí? La diosa del agua eh, y, el, y el dios de la agricultura se pelearon. Entonces ya no llovía y luego se inundaba la sabana. Entonces ellos perdían sus cultivos. Entonces, ¿sí? Bachué los castigó y le puso a la diosa del agua, ¿sí? Ahora a llorar un tiempo y a no llorar otro tiempo. O sea, sequía y lluvia. Pero al dios de la agricultura lo puso a cargar el planeta, a cargar la tierra de la agricultura, no el planeta, sino la tierra de la agricultura y pesaba mucho, o sea, el suelo. Él tenía que cargar el suelo. Entonces él estaba bajo el suelo cargando, ¿sí? Pero cuando se cansaba de un hombro al otro, entonces se pasaba el suelo de un hombro al otro y ahí era cuando había un temblor, ¿bien? Pero, sí, ellos clamaron a Dios porque no podían tener bien su agricultura y entonces Bachué bajó. ¿Y qué hizo con ese cetro? Rompió, ¿sí? El tapón que tenía para la inundación y se formó el salto de Quendá. ¿Sí? Y, y ese es el mito. Pero ¿quién era Bachué? Era el anciano de días que había creado todo. ¿Sí? Bien, entonces es lo que vemos. A lo largo de la historia vemos cómo Dios se ha revelado, ¿sí? Y a través de el razonamiento de la creación podemos saber que hay un único Dios, ¿sí? Creador de todo. Bien, ese único Dios tiene atributos es Padre o sea, es tripartito, es trifórmico, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bien, eso no lo sabemos aún en la creación, podemos inferirlo con más análisis de la creación, pero lo que vemos es, eh, es eso. Hay un libro bueno de ese tema, lastimosamente está solo en inglés, yo quedé de traducirlo, pero no he tenido el tiempo, que se llama Eternidad en los Corazones, Eternity in Their Hearts, de el antropólogo eh, Don Richardson, ¿sí? El antropólogo cristiano más famoso. Y él hace una investigación de cómo antes de Cristo Dios se reveló a los pueblos que quisieron razonar la creación. Bien, entonces es bueno ese libro por eso. Muy bien, entonces última de Jorge y nos vamos. Y me da pena con usted. Bueno, la Dale, Jorge. última es a raíz del estudio de hoy es cuando mencionaba ahorita el tema de la dieta, en Génesis 1:30 cuando dice, y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Ajá, sí, correcto. Entonces, no sé ahí si es que está hablando en un atemporal No, o cómo se correlaciona eso con lo que explicabas ahorita del tema de la ausencia energética por el tema del pecado. bien, el pecado no, el castigo por el pecado no fue un castigo a la tierra, sino fue una consecuencia de afectación a la tierra. Pero el castigo del pecado fue a nosotros, ¿sí? A los seres humanos, ¿sí? Que fue el diluvio. Eh, pero, ¿qué vemos allí? ¿Sí? La palabra, ¿sí? Bestia, ¿sí? En el Toledo 1,
¿sí? ¿Se acuerda que vimos en Génesis que eran las bestias, que era por altura? ¿Sí? Esos eran las bestias cuadrúpedas. Pero la palabra en hebreo tiene un apóstrofe en el Toledo 2. Hay un libro sobre esta pequeña diferencia de Abraham Kaiser, hace todo un tratado de qué significa ese apóstrofe. También está en inglés, ¿sí? El libro. Pero, ¿qué significa? Cuando tenía apóstrofe se refería a las bestias herbívoras, o sea, lo que hoy conocemos como bestia, ¿sí? O sea, el burro, ¿sí? La vaca, ¿sí? Bien, y eso está del Toledo 2 en adelante, del libro 2 en adelante. Bien, entonces, lo que se cree, ¿sí? Es que Moisés escribió, el Espíritu Santo le reveló el primer Toledo a Moisés y pasó tiempo. ¿Mm? Y ellos, ¿sí? Llegaron a la tierra prometida. ¿Mm? Bien, ya no está en el desierto. Cuando se escribió, ¿sí? Bueno, o sea, me refiero en el primer viaje, o sea, los 40 primeros días, ¿no? No en los 40 años, ¿no? Sino, recuerden que el viaje era 40 días nomás, ¿no? Entonces ellos vieron la tierra prometida, ¿sí? Bien, pero aunque la tierra prometida era un peladero, ¿sí? No era el desierto que aquí habían de pasar, ¿sí? Tenía algo de verde, ¿sí? Y ellos vieron que podían pastar sus cabras y sus chivos. Bien, entonces de ahí viene esa diferencia. ¿Sí? Lo que se cree es que la idea de bestia, con apóstrofe, ¿sí? Fue cuando ellos ya pudieron ver tierra verde, fértil, diferente a la de Egipto. ¿Sí? Ellos vivían en la tierra más fértil de Egipto, que era la tierra de Goz, se me olvidó el nombre, Goser, creo que era Gosen, ¿sí? Que es básicamente la zona, Gosén. Gosen, eso, que es básicamente la desembocadura del Nilo sobre el Mediterráneo, esa zona aluvial muy fértil. Bien, ahí vivían ellos. Eh, pero, pero luego tuvieron que ver tierra verde en otro lugar para tener esa fe. Y pues pudo ser esa tierra prometida. Y de allí entonces Bestia, pues se hizo hacia los herbívoros. Bien. Entonces, en Génesis, el segundo Toledo, o sea, del 2:4 en adelante, hay bestias, ¿sí? Hay un entendimiento de herbívoros. Pero en Génesis 1, ¿sí? Ese bestias que tú estás diciendo de la, de la dieta, ¿sí? Pues ahí hay unos dicen que no, que son las bestias mismas de Génesis 1:24, y otros dicen que no, que son solo las bestias herbívoras. Bien. ¿Cómo está allí? ¿Sí? Tenemos de ambas. ¿Sí? En lo más antiguo que está, ¿sí? No está con apóstrofe. ¿Sí? Pero también tenemos con apóstrofe. Entonces, ahí hay una diferencia en que la construcción gramatical con apóstrofe se pudo dar después para dirimir el asunto de cuándo bestia era los cuadrúpedos de altura o cuándo se referían solo a los herbívoros. ¿Sí? Entonces, debido a eso, pues después se desarrolló el apóstrofe. Entonces, por eso está esa idea allí. Si los de Génesis 30 y 31 eran o todos los cuadrúpedos o solo los herbívoros. ¿Bien? Pero lo que sí podemos asegurar es que el pecado no está sobre ellos, ¿sí? Porque ellos no tienen espíritu, no tienen libertad, ¿sí? Libre elección, no tienen conciencia, no, ¿sí? Los mamíferos tienen alma, pero no tienen espíritu, ¿sí? Tienen libertad de decidir, pero no saben qué es lo bueno y lo malo. ¿Sí? O sea, no tienen, digamos, no saben qué es lo correcto, ¿sí? No saben. Entonces esa es la idea, o sea que las ideas del pecado sobre los animales no son ideas correctas. Porque a veces se ha atribuido el pecado como que antes el león no se comía al cordero, pero solo se lo comió cuando llegó el pecado. Pero no, las ideas del pecado son para los seres humanos. El juicio del pecado es para el ser humano, no para los animales. Los animales son para que nos los almorcemos y para que de allí saquemos recursos. ¿Sí? Para eso son. ¿Sí? Y los mamíferos tienen alma para poderse relacionar con nosotros, perdón, relacionar no, para que nosotros podamos señorearlos de manera más cercana para que nos sirvan además para el trabajo. ¿Sí? Bien, para que nos ayuden al trabajo que tenemos que hacer. Bien,
Esa es la razón por la cual los mamíferos tienen alma. Bien, muy bien, muchas gracias. Bien, aquí John dice acerca de Akenatón. Sí, correcto. Vemos en la historia revelaciones de que ellos, en su paganismo de sus dioses, vieron que había un Dios único, o sea, una idea monoteísta, ¿sí? Que era un Dios creador y que era eterno, ¿sí? Que esos son los atributos más fáciles de entender de Dios. Y sí, sí lo vemos en varias ideas religiosas. Y lo lógico no es el monoteísmo, es al revés, ¿sí? Las religiones más primitivas son más politeístas, ¿sí? Lo ilógico es el monoteísmo, ¿sí? Entonces son revelaciones por ello, ¿bien? Muy bien, muchas gracias a todos. Quería también hacer el anuncio del siguiente tema Sí, que el vamos a ver el siguiente siguiente ciclo, mes. Oscar. Ok, listo. Pero quiero hacer un anuncio especial Pues, porque pronto con el tema, con el nombre del tema no se sabe qué es. sí, porfa, Sí, sí, voy a explicarlo. porfa. Vamos a ver educación y gobierno al mismo tiempo, ¿sí? Porque Ujú. vamos a ver documentos de gobierno, entonces vamos a entender gobierno, pero vamos a ver cómo enseñarlos, cómo razonarlos. Entonces eso es educación, ¿sí? Entonces vamos a usar los cuadros de documento clave para analizar documentos. Estos cuadros, esto es educación, pero no es solo para documentos de gobierno, sino para cualquier documento, ¿sí? Pero voy a hacerlo con documentos de gobierno. ¿Por qué? Porque quiero que aprendamos el cuadro, pero también quiero que al usar el cuadro veamos cómo varía, o sea, cómo Dios tiene un plan, ¿sí? Con el gobierno y por eso nos dejó documentos, ¿sí? Por eso nos dijo que hiciéramos documentos. Entonces, la importancia del registro de hacer los documentos. Entonces, vamos a aprender gobierno, pero también educación, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ver los 4 más importantes documentos de gobierno en la historia, ¿sí? En la historia providencial. O sea, y vamos a aprender cómo analizarlos con los cuadros de documento clave. Esos cuadros de documento clave se aplican para cualquier documento, ¿sí? No solo para documentos de gobierno, ¿sí? Pero para las cartas de enamoramiento, pues ojalá tome las cartas de enamoramiento y haga, eso es un documento, ¿sí? Eso. Entonces, vamos a aprender esas 2 cosas. Entonces, tanto sirve para la gente que quiere saber algo de gobierno a través de los documentos, pero también para saber educación. Cómo enseñar a analizar documentos, ¿sí? Entonces, vamos a usar los cuadros. ¿Bien? Bien, entonces los invito, Invitarlos a todos, Oscar, sí, sí, invitarlos a todos. que se Y unan. es un tema ahí Nuevo bien ciclo. diferente a este, ¿sí? Pero miramos. También con la inquietud de Jorge, pues de pronto vamos a ver cuando hacemos el de astroquímica para ver lo mismo que vimos, pero con la ciencia y verlo. Pero pues de qué vamos a hacer ahora, porque el año pasado hicimos estos 2, el de creación y astroquímica, pero pues no quisimos volver a repetir, porque pues también dar un tema nuevo que no se ha dado, que son los cuadros de documento y los documentos de gobierno. Entonces, vamos a ver eso. Entonces, un saludito a todos y pues los Bueno, invitamos. Y gracias, Oscar. Gracias a la idea todos y es los ver temas esperamos en diferentes 8 cada días. vez. Entonces, pues vamos a ver Sí, estos claro. temas de gobierno y educación. Bien, un saludito a todos. Ah, Muchas bendiciones. gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Bendiciones, gracias. Gracias. Gracias, saludos. Gracias, feliz noche.